Yo estoy muy contenta, definitivamente. Tenemos un privilegio de contar en nuestra sala de enfoque matinal con don Dagoberto Tejeda Ortiz, folclorista, sociólogo. ¿Quién mejor para hablar sobre nuestras costumbres en este día de la Virgen de la Altagracia? Se te olvidó, y primo de esa mujer bella que pero claro, de doña hay que felicitarla también hoy. Gracias, hoy es su día. Dagoberto, ¿por qué el perfil popular de la celebración de la Altagracia en República Dominicana? Porque realmente tiene un perfil popular. ¿Y por qué no ocurre así con otras celebraciones altagracianas? ¿Qué es lo que pasa? No solamente a nivel popular, sino a nivel nacional. Hay unas 17 comunidades en el país que hoy celebran la fiesta de la Altagracia, no solamente en Higüey. Entonces estamos ante la presencia de una vocación, de el fervor de una Virgen única nada más, comparado con la Virgen de Guadalupe. Hoy uno va y está en Higüey y se da cuenta que hay personas de Haití de manera permanente en los totó, que son las guaguas populares. Ahí está pintada la Virgen de la Altagracia de manera permanente. Aruba, Curazao, Puerto Rico, o sea, de toda la parte del Caribe fundamentalmente, hoy está presente en Higüey. ¿Qué relación hay entre los gagaces, la celebración de los gagaces que uno se encuentra en esos trayectos carreteros con la Virgen de la Altagracia? ¿Dónde se juntan? No hay ninguno. ¿Ninguna? La tradición de la Virgen de la Altagracia es muy antigua y los gagás son muy recientes relativamente. La celebración... Pero coinciden en la fecha. Bueno, no coinciden. No. Porque las celebraciones de gagá es para la Semana Santa. Semana Santa. Y día antes de la Semana Santa. De acuerdo, me excusa. No. Sí, la celebración altagraciana, que tiene un origen fundamentalmente político, porque la fiesta de la Altagracia es el 15 de agosto, pero el Día de la Virgen de la Altagracia es el 21 de enero por la fecha patriótica colonial de la batalla de Sabana Real de la Limonada. ¿Por qué un hecho político? En 1691. ¿Por qué un hecho político trasciende lo político y se convierte y tiene un peso tan grande más allá de la isla, ¿no? Eso fue un elemento fundamental en el proceso de convertir a la Virgen de la Altagracia en una dimensión nacional. En primer lugar, en la batalla de la Limonada entre franceses y españoles iban macheteros de Higüey y del Ceibo. Mientras los españoles invocaban a San Santiago para el triunfo, algunos de la gente del Cibao invocaban a las Mercedes. Estos macheteros invocaron a la Virgen de la Altagracia de manera muy peyorativa. Cuando se da el triunfo, el 21 de enero de 1691 es la conmemoración. Por eso es que hoy hay la celebración por el triunfo de esa batalla. Pero ocurre, por ejemplo, un hecho importante. La preeminencia y la dominación del clero español era determinante con los diferentes órganos que existían, los jesuitas, los franciscanos, los predicadores. Y allá en el este estaban los jerónimos. Pero cuando Monseñor Noel en el 1920 asume su nivel de jerarquía en términos eclesiásticos, él rompe con la tradición de que Monseñor en el centro de su vestimenta oficial coloca a la Virgen de la Altagracia. Comienza un celo entre el clero católico y el clero español. Él anuncia en 1920 la consagración en el altar de la patria de la Virgen de la Altagracia. Entonces, eso viene a ocurrir durante el reinado de Pío XI. En el 1922, una procesión sale de Higüey. Se van juntando los peregrinos y los devotos en todo el camino y llega una inmensa multitud al altar de la patria, donde se hace una tarima, se coloca la Virgen. Ahí, para muchas versiones, la Virgen entrena una vestimenta nueva. Esa vestimenta que
está de azul, rojo y blanco. Eso no existía, era blanca toda, por el asunto del nacimiento. Okay. Entonces, ¿por qué ese cambio? Porque la consagración en el altar de la patria, donde vino representantes de Pío XII, Monseñor Vasconcelos, y donde vinieron autoridades eclesiásticas de todo el Caribe, era para consagrarla como madre espiritual y protectora del pueblo dominicano, porque nominalmente seguía siendo la Virgen de las Mercedes. La patrona del pueblo dominicano. La patrona del pueblo dominicano. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser consagrada en el altar de la patria, se da con el nuevo traje una similitud entre la bandera nacional y los colores de la Virgen. Y esto convierte a la Virgen en un símbolo de dominicanidad, en un símbolo nacional. Aquí es consagrada. Luego, en el 1954, bueno, fundamentalmente para 1943, un año antes de ser el primer aniversario, el primer centenario, de la independencia, Monseñor Eliseo Pérez Sánchez lanza la idea de que es tan grande el poder de la Virgen de la Altagracia que en su sede había que hacer una basílica, porque en la iglesia vieja realmente el patrón original de San Dionisio era San Dionisio. Ajá. Y no la Virgen de la Altagracia. Y lo mismo, antes de que apareciera en Higüey, ahí donde está hoy la iglesia de la Altagracia, en la zona colonial, al lado del hospital de San Nicolás, había una negra que tenía especie de un hospital, una negra Liberta, y ahí ella tenía la imagen de la Altagracia con el culto a la Altagracia, anterior a lo que ocurrió realmente o se divulgó a nivel general en Higüey. Dagoberto, vamos a seguir hablando sobre este tema, pero tenemos que pasar hasta Higüey. Recordemos que inicialmente estamos dando mucho seguimiento a un accidente que ocurrió en la carretera. Lamentablemente se habla de 5 personas ya muertas. Y queremos saber cuál es la situación que en estos momentos se está dando en Higüey. Tenemos, bueno, más adelante nos informan que vamos a tenerlo. Al parecer hemos perdido contacto con nuestra compañera Shaira Castillo, que es quien le ha estado dando seguimiento a esta situación. Bueno, cuando estaban haciendo la programación para conmemorar el centenario de la independencia, Monseñor Eliseo Pérez Sánchez lanza esa idea de hacer la basílica en Higüey. Esto pasó un tiempo hasta que el Congreso Nacional en el 47, 3 años después de la celebración, aprueba hacer la basílica. Trujillo, una visión política extraordinaria, un olfato a nivel popular, plantea de que esa basílica es una obra del pueblo, que no debía ser solo la inversión a nivel gubernamental. Y comienza una campaña popular donde todos los sectores van a contribuir. Bueno, cuando yo estaba en la escuela, a lo mejor tú también, se elaboró una campaña muy interesante que era un chele para la basílica. Y entonces, todos los estudiantes que daban un chele en esa época. Una alcancía simbólica, sí. Era un plan de movilización que se usó mucho. Se usó mucho. Sin embargo, la basílica no se comienza hasta 1954. Se termina 17 años después. Y quien más provecho le saca en términos políticos es Balaguer. De una manera muy hábil, de una manera... Bueno, Balaguer hizo concurso para el diseño. Participaron 40 arquitectos de 11 países. Lo ganaron 2 arquitectos franceses que vinieron a vivir a Higüey para darle seguimiento a la construcción de la obra. Cuando eso ocurrió, que la campaña se torna colectiva, en Higüey se arma un celo a ver quién dona los terrenos. Y entonces uno de los creyentes, esa inmensa cantidad de tierra que hoy valen millones, la donó para la Virgen.
Bueno, hay que decir que la mayor concentración de tierras en manos de pocas personas del país está en la provincia de la Altagracia. Y por eso no era tan difícil que un ciudadano de Higüey tuviera la posibilidad. Eso era un poquitín. Eso era un poquitín. Dagoberto, ¿y en qué momento las personas comienzan a llegar llevando sus problemas personales para que la Virgen de la Altagracia pueda resolverlo? Y se dan estas experiencias como la que vivimos incluso en el día de hoy, de personas que como penitencia van de rodillas hasta la basílica. Porque en la tradición, el que hacía una promesa que venía de San Juan de Barahona, salía un mes antes, a pie para Higüey. Hoy no, con las guaguas y los carros la gente se va montado, pero en aquella época era a pie. Pero cuando llegaba allá, en la iglesia vieja, delante hay una plazoleta y hay una cruz, una gran cruz, la cruz del perdón. De ahí hasta la iglesia había que llegar de rodillas como parte de la penitencia y para dar gracias. Entonces, nosotros vamos a tener que, ahí se da además una cosa muy hermosa, que ahora han hecho un museo de la basílica, por suerte, y es que las personas, por ejemplo, que tienen un problema en los ojos, evocan a la Virgen, se curan, entonces artistas populares reproducen en cera el órgano que es afectado y que es curado. Entonces hay obras de arte extraordinarias, ustedes van a ver ahorita, cuando comienza a llegar la gente y comienzan a entregar todas esas obras de arte populares a nivel de y cera. Hay exvotos que son de cera y exvotos que son de madera, pero hay exvotos que son de plata. De plata, de todos los tipos de valiosos a nivel. De acuerdo, ¿por qué se implementó la misa en creol? Porque, primero, porque la Virgen de la Altagracia asume una dimensión de ser presente en la isla, no solamente en este lado, en la isla. Por eso es la gran popularidad desde el 40 y tanto, en las primeras crónicas de la frontera, está reportada la presencia. No, y en Delma, yo le decía que en Delma, que es una avenida muy popular de Puerto Príncipe, hay un santuario de la Altagracia. En Leogán hay un santuario de la Altagracia que a mí me chocó mucho, porque es un santuario híbrido entre Anacaona y la Altagracia. Sí. Es como una mezcla de Maco y Cacata, pero bastante interesante. Porque es que hay un proceso de criollización. Cada uno se apropia de ella. Por ejemplo, muchos dominicanos creen que el único lugar donde existe la Virgen de la Altagracia es en Dominicana. No es así, es una vocación universal a nivel católica. La imagen más hermosa que yo he encontrado a nivel internacional la encontré en Perú, donde tienen unos íconos, unos símbolos indígenas, con colores indígenas, con una naturaleza contrastante, hermosa. Pero la más hermosa de todas las imágenes que yo he encontrado en este país está en una iglesita colonial pequeña en Nigua, donde ahí vamos a tener la Virgen de la Altagracia. Primero, a mí me fascina porque tiene una carita de arepa redonda, chula, bonita. Y segundo, porque tiene dos aretes. Está criollizada con dos aretes grandes. Entonces, hay tres elementos importantes que poca gente conoce. Por ejemplo, para el día 20 y hoy 21, las únicas dos fechas que yo encontré, hay una expresión a nivel de metresa en la religiosidad popular, donde la Virgen de la Altagracia recibe el nombre de Alailá. Alailá. A nivel popular uno encuentra, por ejemplo, a Metricilí, cuya madrina es la Virgen de los Dolores. Esa es la expresión de la suma ternura. Ella recibe descalza, pero en una alfombra, con un recipiente como si fuera eso, de agua cristalina, con pétalos rosados. Hay que hablar bajito
porque si no comienza a llorar. La música tiene que bajarse porque ella es del silencio y de la ternura. Esa expresión hermosa, bella, Wow. yo la he encontrado varias veces. Y es la única que tiene los tres colores, coincide con los colores de la Virgen de la Altagracia y con los colores patrios, azul, rojo y blanco.